El primer faro se alumbró en Lizard en la mañana del sábado 30 de julio. Según los ingleses, que todavía utilizaban el calendario medieval, fue el día 20. Avanzando por el mar, de horizonte a horizonte, una poderosa flota se dirigía lentamente hacia Inglaterra. Comenzaba la gran cruzada contra Inglaterra. 124 grandes barcos, en los que jurar y blasfemar estaba prohibido, mandados por el duque de Medina Sidonia, pronto transportarían el ejército del duque de Parma de Flandes a Inglaterra. Y la isla hereje de Inglaterra sería sometida. La historia de la defensa de Inglaterra contra la Armada, durante siglos, ha sido un mito. La isla de la Reina Virgen fue defendida por héroes invencibles. Lleva mi tambor a Inglaterra, cuélgalo en la orilla, golpéalo cuando tu pólvora explote. Si los invasores atacan Devon, abandonaré el puerto seguro y tocaremos el tambor ascendiendo por el canal, como ya lo redoblamos años ha. El tambor de Drake suena para convocarle en un momento de peligro nacional. Como el rey Arturo, Drake pertenece al mundo culto de la mitología inglesa. Cuando él estaba ausente, debido a su magnífica odisea alrededor del mundo, su mujer le dio por muerto. Se consideró viuda y consintió en casarse otra vez. Pero Drake, en el otro extremo del mundo, contempló todo en su espejo mágico. Disparó un poderoso cañón de su barco y cuando la ceremonia de la boda iba a comenzar, aquella bala, que atravesó los mares, cayó a los pies de su esposa. Drake era natural de Devon y gobernaba en sus mares. Hubo muchos otros hombres de otros condados que también forman parte del mundo mitológico de los famosos lobos de mar. Hombres como Martin Frobisher, un aventurero de Nottingham retratado en la cumbre de su fama con ademán de un agresivo bucanero que podríamos asociar con el salvaje oeste. Pero Drake es el nombre que ha hecho historia más allá de su época, a pesar de que era el segundo mando de la flota dirigida por Howard de Effingham, y de que tras su primer encuentro con los españoles, Howard no le volviera a mencionar. Cómo los ingleses combatieron contra la Armada es aún un misterio. Estos planos, copiados de un tapiz hecho para el almirante inglés, muestran cómo la Armada, seguida por la flota inglesa, navegaba en forma de media luna hasta llegar a Calais. No intentaron desembarcar, apenas hubo batalla, y llegó a Calais sin que los ingleses hundieran un solo barco español. Y aún así, cuando la Armada alcanzó Calais, ya había fracasado.
El mejor documento que tenemos para comprender lo sucedido es el propio mar. Y los hombres, que mejor nos lo explican, no son los historiadores, sino los marinos. Las mareas y corrientes que circundan la costa inglesa son de las más intrincadas de todos los mares. Y para los hombres que las conocen, analizar aquella semana de 1588 es una prueba tan sutil y delicada como una partida de ajedrez. Abandonamos el puerto de Plymouth a bordo de la fragata antisubmarinos Argonauta. Existe muy poca semejanza entre un barco de guerra de acero gris de la actual marina inglesa y los cascos de madera del período isabelino. Pero el 19 de julio de 1588, Howard y Drake estaban aquí con una fuerza de unos 90 navíos. Ese día, 19 de julio, llegaron noticias de que la Armada española se aproximaba. Era esencial zarpar porque si los navíos españoles acorralaban a la flota inglesa en ese puerto, sería un desastre. Hay tiempo para terminar la partida y atacar a los españoles. La célebre partida de bolos de Drake forma parte de la leyenda del gran héroe inglés. Si Drake estaba jugando a los bolos, debería estar en una taberna, porque las boleras de Devon se hallaban situadas en los pubs. La flota inglesa había sido detenida en Plymouth por los vientos. Se suponía que debía haber bloqueado la española. Pero vientos contrarios, los mismos que favorecían a los navíos españoles, habían obligado a los ingleses a retirarse a su puerto. Los ingleses debían estar muy preocupados. Sin embargo, la anécdota del juego de bolos quizá fuera cierta, porque debido a esta circunstancia no había razón para precipitarse al mar. Desde las 15 horas a las 21 horas, la marea subía. De este modo, nadie podía zarpar hasta después de anochecer. Por lo tanto, para iniciar el desplazamiento de los barcos, tuvieron que ser remolcados por pequeños navíos, para así evitar ser empujados contra la orilla. Y luego tendrían que virar y navegar contra el viento para salir del puerto. De hecho, 20 de los 90 barcos no consiguieron zarpar. Las reliquias de la Armada son tan engañosas como sus leyendas. Este artilugio de navegación es conocido como el cuadrante de Drake, aunque no existe la evidencia de que le perteneciese. Pero como en el caso del juego de bolos, la leyenda oculta la realidad. Este compendio astronómico quizás perteneciese a Sir Charles. Sin embargo, estamos seguros de que este plano de la costa europea y concretamente de la española sí le perteneció. Forma parte de un juego de tablas de mareas en la que figura su nombre. Drake fue un osado navegante, el primer inglés que dio la vuelta al mundo. Pero su auténtico significado ha sido deslucido por la leyenda, porque también fue un revolucionario. Creo que el viaje de circunnavegación tuvo un efecto en los acontecimientos de 1588 de gran trascendencia para Inglaterra en su lucha contra la Armada española. Hasta entonces los barcos habían sido mandados por nobles o militares y en raras ocasiones por marinos. Drake, consciente de esta inconveniencia, impuso su criterio, aunque para ello tuviera que ahorcar a uno de aquellos caballeros. Después, estableció nuevas reglas en sus barcos por las que los caballeros debían izar y arriar junto a los marineros, y los marineros izar y arriar con los caballeros. A bordo de los barcos ingleses desapareció la distinción de las clases sociales. El capitán, ante todo un marino, sería el hombre que llevara el mando y todos los demás trabajarían y actuarían a sus órdenes. Esta norma todavía no fue adoptada por los españoles. Medina Sidonia era el clásico modelo de aristócrata de su tiempo y exigía una inmediata obediencia, debida a su irreprochable estatus social. Pero no podía dirigir la armada tal y como lo hacía Lord Howard con la flota inglesa. La preeminente jerarquía social de la aristocracia era una norma existente en muchas naciones.
Los marinos obedecían a los militares y por encima de estos estaban los aristócratas y los representantes del propio rey Felipe. Era casi como si una provincia del Imperio Español se hubiera lanzado a la mar, como si un imperio flotante avanzara dirigido por un virrey. En Inglaterra, pueblos pequeños costeros como Sandwich tradicionalmente proveían de barcos para defender las costas del canal. Sandwich es uno de los 5 puertos que durante siglos organizó la defensa de la costa del canal. Todavía hoy colecta dinero para, en casos de emergencia, combatir las flotas enemigas. $1 shilling, 2 shillings, 3 shillings, 4 shillings, 5 shillings, 6 shillings, 7 shillings, 8 shillings, 9 shillings. 10 chelines, 50 peniques, no van a comprar un barco de guerra y tampoco un galeón en 1588. Los 5 puertos eran demasiado pobres para cumplir esa misión. La mayoría de los barcos que combatieron a los españoles no estaban obligados a hacerlo. Combatieron porque así lo decidieron. Esperaban ganar dinero tras la lucha. Muchos de los barcos que se enfrentaron a la Armada procedían de puertos costeros, especialmente de Londres. Este es Leith en el estuario del Támesis, y 5 barcos de esta ciudad fueron armados por la ciudad de Londres para combatir junto a la flota de la reina. Había, por así decirlo, una reserva de voluntarios. Los capitanes y las tripulaciones estaban compuestas de pescadores y marineros locales acostumbrados a trabajar juntos, y este ambiente de camaradería prevaleció en la flota inglesa. Esta multitud de barcos mercantes se unió a la flota con la esperanza de capturar un rico galeón español. Pero los navíos de Leith eran pequeños. El mayor de ellos, el Salamandra, desplazaba solo 180 toneladas, y al parecer no fueron muy eficaces en las batallas. Los barcos más eficaces fueron una minoría aportados por la corona. Este es uno de ellos, el Ark Royal. La armada no llegaría a Plymouth hasta el amanecer. No queriendo quedar atrapados en el puerto, los barcos ingleses salieron al mar en la oscuridad. Desde la sala de mandos del Argonauta, estudiamos los acontecimientos que aquí sucedieron hace 400 años. 2 escuadrones ingleses zarparon en la madrugada del 19 al 20 de julio. Lord Howard, el almirante jefe, con 54 barcos, se dirigió a alta mar, aprovechando las corrientes marinas y las mareas, que probablemente le proporcionaron una velocidad de 3 o 4 nudos para colocarse en la retaguardia de la Armada Española. Drake, con sus 13 barcos de propiedad privada, pero veloces y bien armados, permaneció junto a la costa. Y con gran esfuerzo y habilidad marinera, cambió el rumbo. La idea era que los 2 escuadrones se situaran detrás de la formación en media luna de la Armada y así estar en posición de poder atacar su zona más vulnerable. La mayoría de los ingleses y los mandos de la flota creyeron que la Armada intentaría un desembarco en algún lugar de la costa sur. Alarma en Londres fue una obra de teatro escrita para sembrar el terror en los corazones de los ingleses. Dramatizaba la violación, el saqueo y las matanzas de niños a manos de supuestos despiadados soldados españoles. Oh, the young brats, cling us out our swords, dash out their bribes! Where are my children? Mary, Lenty, I heard you cry. Oh, speak, pretty souls, where are you? Husband, Harmon, whither do you go? Alas, you fall into the enemy's hands for lack of sight. My children, wife, my children, Originariamente se llamó el saqueo de Amberes, pero se le cambió el nombre para adaptarla a esta ocasión, y ahora forma parte de la conmemoración de la Armada en Tilbury. Felipe II había sido rey de Inglaterra antes de que Isabel accediera al trono. Su esposa María había perseguido a los protestantes.
Ahora que Felipe pretendía recuperar Inglaterra, esos hechos no se iban a olvidar. La contienda se impregnó de propaganda religiosa. Después de todo, Isabel era la cabeza de un estado protestante. El libro de los mártires de Fox, que describe las torturas y muertes de los protestantes ingleses, fue un gran éxito editorial. Nobles casas católicas inglesas dieron cobijo a sacerdotes jesuitas que, en secreto, actuaban para derrocar a la reina Isabel. Esta casa de Stonor, en el condado de Oxford, tiene un cuarto secreto en el tejado, donde Edmund Campion, un sacerdote jesuita, instaló una imprenta. Fue capturado, torturado y ejecutado. Isabel decretó la ejecución de los misioneros católicos porque veía en ellos un foco de sedición. La matanza de jesuitas fue un aspecto esencial de su política. Mientras la armada se preparaba, encarceló a centenares de católicos. Pero ¿detendría su flota un ataque militar en toda regla? Aunque las fuerzas de ambos bandos no parecían estar muy equilibradas, había 124 barcos españoles y en ese momento 90 ingleses, en cuanto a navíos de guerra sí existía un cierto equilibrio, porque ambas flotas disponían de unos 60 navíos. Los barcos españoles, cuyas mejores unidades eran los galeones, se empleaban con eficacia para el tráfico en las rutas de las Indias y podían transportar pesados cargamentos, además del oro y la plata. Estaban muy bien equipados para luchar contra los piratas. El navío de guerra inglés era superior al español. Venía a ser como un galeón más ligero y veloz, y era capaz de navegar más cerrado al viento. Su casco estaba mejor diseñado, etc. Estas condiciones proporcionaban a los ingleses una máquina bélica más manejable y rápida. Solía pensarse que los barcos de guerra ingleses eran muy parecidos a los españoles hasta antes de su encuentro con la Armada en 1588. Este grabado del Mary Rose, un bajel de guerra hundido en 1545, nos muestra un voluminoso navío. Este barco fue recuperado del mar. Esta es una primera vista de este buque insignia de Enrique VIII. La primera vez que lo contemplamos en 437 años. Realmente es sorprendente. Margaret Rule, conocida arqueóloga, está convencida de que los adelantos de los ingleses en la construcción de barcos eran muy anteriores. Cuando contemplamos el barco que recuperamos del mar en 1988, vemos que, a pesar de su gran tamaño y de su estructura plana, tenía una proa y una popa muy bien diseñadas, lo que le permitía surcar muy bien las aguas. Si observamos el barco en su conjunto, vemos un sistema defensivo bien diseñado. En primer término, las armas de largo alcance con que agredir al enemigo. Y después, más hacia la popa, las armas de corto alcance. Al parecer, en Inglaterra, estábamos adelantados en 2 generaciones sobre el tipo de navíos de guerra utilizados por la Armada Española de 1588. Y esto proporcionó una notable diferencia en las tácticas de ambos bandos. Los españoles mantenían una estricta formación militar y transportaban muchos soldados. Esto suponía una ventaja en las acciones de abordaje, que era lo que ellos intentaban. Mientras que los navíos ingleses, ligeros y manejables, hacían uso de estas condiciones para utilizar con eficacia sus cañones de largo alcance. La artillería a distancia era la solución. Y esta era la razón por la que los ingleses permitían a los españoles ganar Barlovento. Naturalmente el viento empujaba a los galeones españoles, así como a los ingleses. La dificultad para la armada era cómo enfrentarse a los ingleses. A diferencia de los veleros actuales, que tienen las velas de popa en forma triangular, los galeones españoles las tenían cuadras. Nos encontramos a bordo del barco de entrenamiento Royalist y hemos cambiado el aparejo ligeramente para que se parezca más o menos al de un galeón, para así realizar un experimento con el fin de averiguar lo difícil que era navegar contra el viento. El viento está soplando desde la posición donde se encuentra la cámara.
el Royalist debe tratar de navegar hacia nosotros. Como no puede hacerlo contra el viento, tendrá que cambiar de rumbo y aproximarse en zigzag. Esta operación supone un complicado ajuste de las velas. Este es el momento crítico. Cuando el barco navega directamente contra el viento, pierde el control y puede suceder cualquier cosa. Puede virar o replegarse lentamente hacia su anterior posición. Que es exactamente lo que sucedió. Probablemente los españoles izaron y arriaron velas para variar el rumbo. Esta operación les llevaría media hora. Nosotros no lo conseguimos con una técnica moderna. ¿Cómo lo harían los españoles? Parece imposible. Las dos flotas estaban demasiado alejadas para hacerse daño. Sí. Pero mientras los barcos de guerra españoles trataban de virar para proteger los pesados transportes, sufrieron un desastre. El palo de trinquete del Rosario se rompió al colisionar con otros dos navíos y comenzó a ir a la deriva. Antes de alterar la formación, Medina Sidonia optó por abandonarlo a su suerte. Aquella noche Drake exhibió su auténtico carácter. Designado por el alto mando para, con un fanal alumbrado, conducir en la noche a la flota inglesa, abandonó su puesto y se dirigió hacia el Rosario para capturarlo como si se tratara de una presa personal. Al romper el alba, la flota inglesa, sin fanal que seguir en la noche, estaba dispersa. El almirante inglés se encontró prácticamente solo con la armada española y el Rosario se hallaba acompañado solamente por el navío de Francis Drake. La gran casa de campo de Drake había sido comprada con el botín logrado de los barcos españoles en su vuelta al mundo. Su negocio era buscar y capturar barcos con ricos cargamentos. En estos asuntos era un verdadero maestro. Pedro Valdés, el comandante del Rosario, sabía que había sido abandonado. Se rindió sin apenas luchar. No le avergonzaba rendirse a Francis Drake. Le entregó el navío y un cofre lleno de oro. Martin Frobisher se enfureció porque en una acción personal Drake se había apoderado del Rosario. Pensaba engañarnos y quitarnos nuestra parte de los 15.000 ducados, pero nos los pagará con la mejor sangre de su propio vientre. La primera escaramuza demostró que la formación de la armada era inquebrantable. No nos atrevemos a introducirnos entre ellos. Este fue el primer informe inglés. Como los navíos ingleses no podían aproximarse a ellos sin ser arrollados, parecía que nada les impediría desembarcar. El supremo comandante de la armada, el duque de Medina Sidonia, se tranquilizaba comprobando la timidez de la flota inglesa. Si hubieran querido pelear, lo habrían hecho hoy. Se habría enfrentado a los ingleses para rescatar el Rosario, pero tenía órdenes estrictas de no provocar la batalla. En cuanto al rey le prohíbe entrar en batalla, a ser posible, no tiene que pelear. La batalla de Inglaterra la tiene que hacer Parma. Él lo único que tiene es que ayudar a Parma a que pase. Y luego entregarle las 6.000 soldados de la Armada. El duque de Parma mandaba el ejército que estaba reprimiendo la rebelión en los Países Bajos. Y donde la violencia de sus antecesores había fracasado, los métodos de Parma, más sutiles, lograban bastantes éxitos. Ensanchó y drenó los canales para conducir a sus fuerzas con más eficacia y a salvo de los navíos de guerra holandeses. Así consiguió reunir, organizar a sus hombres para obtener su mayor éxito, la toma de Amberes. Bloqueó la ciudad, cerrando el río con un puente construido sobre botes de una orilla a otra del Escalda, entre dos fuertes. Desesperados, los holandeses intentaron romper el cerco inventando una nueva arma, la bomba infernal. Con una sola explosión mataron a 600 hombres. Fue el arma más devastadora utilizada hasta entonces. Brulotes cargados de explosivos cronometrados
habían sido deslizados por el río contra el puente. Pero esto no impidió que Parma conquistara Amberes. Y ahora sus fuerzas esperaban invadir Inglaterra, pero había un problema, el correo, la dificultad en comunicarse. Una de las dificultades que desde un principio tuvo la empresa de Inglaterra era lo difícil que resultaba intercambiar mensajes entre Flandes y la Armada. A Parma, con frecuencia, se le ha acusado de no cumplir su esencial obligación de mantener la comunicación con Medina Sidonia, pero es injusto, lo intentó muchas veces. El capitán Morrison, por ejemplo, fue enviado en barco desde Dunkerque con un mensaje para Medina Sidonia. Desgraciadamente, ese bajel chocó con un banco de arena y Morrison regresó a nado al puerto. Lo volvió a intentar unas semanas más tarde. Esta vez tropezó con barcos ingleses en las costas de Bretaña y tuvo que buscar refugio sin lograr su objetivo. Cuando logró llegar a La Coruña, la Armada ya había partido, pero el mensaje que llevaba indicaba que Medina Sidonia operaba de modo totalmente equivocado. El comandante supremo de la Armada estaba convencido de que cuando arribara a Calais, los barcos de Parma se le unirían. El mensaje que llevaba Morrison decía que eso sería imposible. Lo malo era que la costa de Flandes es un largo banco de arena. Es tan poco profunda que los pescadores de camarones pueden faenar a caballo. La verdad era que en 1588 tenían que trabajar a caballo, porque Parma se había requisado todos los barcos y botes para invadir Inglaterra. El ejército invasor cruzaría los bajos en lanchas y en barcazas, navegando hacia Inglaterra escoltados por la Armada. Las barcazas de Parma solo eran capaces de cruzar el canal en perfecta calma y solamente se unirían a la Armada si no encontraban oposición. Creo que muchos olvidan que la flota holandesa que bloqueaba la costa de Flandes hizo imposible que Parma surcara las aguas del canal. Al parecer, Felipe II se había olvidado de los navíos holandeses, y para empeorar más las cosas, la Armada por sí sola no podía hacer nada. Parma no disponía de puertos con calado suficiente para la Armada. La única solución era salir a mar abierto y esperar. Parma no podía salir de Newport ni de Dunkerque sin la ayuda de la Armada. Y por otra parte, los navíos españoles no podían aproximarse porque las aguas eran poco profundas para su gran calado. Para lograr salir de esa costa, el ejército de Parma hubiera tenido que partir precipitadamente y por sorpresa de los canales en el mismo instante de la llegada de la Armada. Pero para embarcar a sus tropas necesitaba saberlo con varios días de adelanto. Mientras tanto, realizaba ejercicios de embarque. El 18 de julio de 1588, el duque de Parma escribió al rey: como tantas veces he informado a vuestra majestad, gentes de todas las naciones, a pie y a caballo, están dispuestas en las cercanías de los muelles. Unos 6.000 españoles, 8.000 alemanes, 7.000 valones, 3.000 italianos, 1.000 irlandeses bajo el mando de Sir William Stanley y 16 compañías de caballería. De modo que unos 35.000 hombres estaban preparados para la empresa. Obviamente, estos hombres no podían permanecer indefinidamente en las barcazas. Con 70 infantes por embarcación solamente podían estar de pie. En cuanto mandó esa carta, las tropas volvieron a dispersarse. Y para que la marina holandesa no descubriera sus planes, estos ejercicios se efectuaban en lugares diferentes a los previstos. Parma está convencido de que la única posibilidad de burlar los navíos holandeses era mediante una salida rápida y por sorpresa. Utilizaría los canales para reunir los hombres en el último momento. Pero esta operación le llevaría varios días. Entretanto, esperaba noticias de la Armada. Ninguna llegó. Medina Sidonia le enviaba una serie de mensajes a Parma anunciándoles su arribada, pero los mensajes no viajaban más deprisa que la Armada. Ni Parma ni Medina Sidonia lograban comunicarse, y lógicamente el comandante supremo de la Armada comenzó a inquietarse. La Armada navegaba a lo largo de la costa sur inglesa hacia Portlandville, y Medina Sidonia ni siquiera sabía si el ejército de Parma estaba preparado. Así las cosas, decidió no avanzar mucho más sin tener noticias. Esta carta contiene un secreto. Es la transcripción en clave del comunicado de Medina Sidonia al rey,
Enviado en el amanecer del día que la Armada llegaba al Canal de la Mancha. Todavía no se tenían noticias de Parma. Medina Sidonia había contemplado sus mapas y había observado claramente que existían muy pocos puertos cercanos a la costa de Flandes, y en su carta informaba al rey: si para cuando llegue a la isla de White no supiera nada de Parma, me refugiaré en esa isla porque es el último fondeadero que encontraré antes de entrar en el canal, donde no dispondré de puertos suficientemente profundos para acoger a mis barcos. Analizando los acontecimientos de 1588 con la ayuda de los guardacostas, podemos deducir que la batalla se centró en Solen, el fondeadero mejor situado entre la isla de White y tierra firme, donde la Armada podía detenerse hasta establecer su comunicación con Parma. La Armada navegaba rumbo oeste paralelamente a la costa, y su velocidad la marcaban el viento y la marea. Los pilotos y navegantes de la flota inglesa seguían la derrota de los navíos españoles y anticipaban hacia dónde se dirigían. Pedimos a los guardacostas que hicieran cálculos para revelar el curso de la Armada, operación que realizaron mediante un sistema computerizado de busca y rescate que predice el curso de buques a la deriva. Para empezar, doy por sentado que si la Armada partió de Portland Bill al amanecer del día 2, sin oposición de las fuerzas inglesas, podríamos averiguar a qué hora las naves españolas estarían a la altura del extremo este de Solen. Una vez introducidas las cifras de las mareas en nuestro ordenador y averiguados sus efectos en la Armada, solo nos queda levantar los planos. Para que dispongamos de una ilustración de lo que realmente sucedió, este vídeo nos muestra los efectos de las mareas en este punto negro que representa a la Armada. Lo que descubrimos es que habría navegado con marea a favor y llegado al extremo este de Solen, donde podría haber fondeado con plena seguridad. Esta es la primera vez que se ha realizado este experimento y muestra que, a no ser que los ingleses pudieran impedirlo, la Armada, con las mareas favorables, habría podido llegar a Solen. La Armada necesitaba la ayuda de las mareas. Era un convoy naval que avanzaba lentamente. Su velocidad sería la de una barca propulsada a remos. El Royally se desplaza a la misma velocidad. Y aquí está intentando penetrar en Solen contracorriente. Es como subir por una escalera mecánica en sentido inverso. El Royally intenta avanzar, pero la corriente que procede de Solen es tan rápida y fuerte que le arrastra hacia atrás. Los ingleses ignoraban el mensaje secreto que la Armada envió a Felipe II, pero si los españoles querían realizar un desembarco, Solen era el lugar ideal. Más aún, no habían llegado, y además una declaración del almirante inglés expresó que por todos los medios lo impedirían. Pretendemos acosar de tal modo al enemigo que le será imposible desembarcar. Los navíos ingleses iniciaron sus operaciones saliendo de Portland Bill. En las mañanas del verano casi siempre sopla una brisa, y Martin Frobisher se situó en dirección al viento, próximo a la Armada. Parecía un blanco fácil. Una vez más, para comprender lo que ocurrió, recurrimos a hombres que trabajan en la costa. No hay datos de las tácticas utilizadas por los ingleses. Quizá estuviera allí por equivocación, pero estaba muy familiarizado con las corrientes de Portland Bill. Un hombre que está instalando trampas para capturar cangrejos, es posible que nos explique qué clase de trampa podrían haber tendido a los españoles. Soy Ken Lynam, procedo de una familia de Portland, cuyo árbol genealógico se remonta hasta 1600. Este es nuestro barco de pesca, de toda la familia. Pertenece a mis dos hijos y a mí. Ellos son quienes lo manejan ahora. Yo dirijo el negocio desde tierra y me ocupo de los aparejos y, como puede usted comprobar, estamos a unas millas de Portland capturando cangrejos.
Si hubiera ocupado el puesto de capitán de un barco inglés y la Armada le hubiese atacado, con sus conocimientos de la geografía local, ¿cree que se habría defendido bien de los barcos enemigos? Desde luego, porque el Bill es único. Incluso hoy los deportistas con sus modernos yates lo temen. La peculiaridad del Bill es ser un promontorio que sobresale en el Canal de la Mancha, situado entre dos enormes bahías a cada lado. Existen remolinos a ambos lados, tanto durante la marea alta como en la baja, y esta circunstancia puede ser utilizada ventajosamente. Hemos colocado un pequeño bote de pesca, el Samantha, en la posición de Frobisher. La marea es la misma de aquella mañana de 1588. El Samantha está en aguas tranquilas. Medina Sidonia contempló la flotilla de Frobisher que, al igual que el Samantha, estaba navegando en la misma dirección de la Armada. Inmediatamente ordenó a sus galeazas, grandes veleros de guerra con remos, que atacaran. Ese punto en la parte superior de la pantalla es el bote de Kent, que dispone de un motor diésel de 400 caballos. Intenta dirigirse donde las galeazas suponemos que estaban, lo que implicaba cruzar la rápida corriente de Portland. Cuando el bote se enfrenta con la corriente de Portland, empieza a ser retenido. Igual sucedió con las galeazas. Incluso con un motor de 400 caballos, no pudimos alcanzar al Samantha. Medina Sidonia les acusó de no intentarlo a fondo, pero la verdad fue que las galeazas fueron dañadas en el intento y arrastradas hacia el oeste. Hubo un choque general. La Armada se retrasó, pero no sufrió daños. Hasta ahora, nadie ha comprendido bien la razón de este choque, pero el rumbo proyectado de la Armada se cambió. Si miramos el mapa y seguimos la línea roja hasta aquí arriba, este habría sido el rumbo de la Armada si no hubiese sido retrasada por la escaramuza de Portland Bill. Y vemos que con su avanzar constante, la marea favorable, la marea, les llevó hacia la entrada este de Solent. Por otra parte, si seguimos la línea verde que aparece en el mapa, tras el combate de Portland Bill que retrasó la marcha de la Armada aproximadamente 6 horas, comprobamos que el avance es mucho más lento por el choque con las corrientes adversas. Y si señalo otra hora más, de 9 a 10, vemos que el progreso es más lento. Y luego otra hora más, de 10 a 11, volvemos a comprobar que el avance ha descendido drásticamente. Esto se debía al efecto del viento reinante. La Armada estaba siendo protegida del viento por la proximidad de la costa y porque las mareas comenzaban a ser adversas. Cuando la Armada llegó a su posición a las 12 en punto, la corriente fluía como un torrente en la entrada este de Solent. No hay documentos que aseguren que esa fue la estrategia inglesa, desbaratar el horario planificado de la Armada para que se aprovechase de las corrientes. Pero en ambos lados había excelentes marinos y todo parece corroborar esta hipótesis. Pero la Armada no podía ser engañada tan fácilmente. Todavía tenía que avanzar 40 millas antes de arribar a la isla de White, y se las arregló para aminorar al máximo su avance, hasta que la marea les favoreciera una vez más. Los españoles llegaron a Solent y esperaron las noticias de Parma. Los ingleses creyeron que iban a desembarcar allí. La partida de ajedrez estaba alcanzando su clímax. Los ingleses tendrían que detenerlos empleando la fuerza bruta. La única armada que hoy se ve en Solent es la de los barcos de vela que compiten durante el verano en los fines de semana. Pero los hombres que aprestan y equipan esos barcos son los últimos guardianes del viejo saber náutico que conformó la batalla. Hombres como Harry Spencer, que tiene un astillero en Cowes y que equipa barcos de vela.
Por lo que he oído, los españoles llegaron hasta aquí con una formación en media luna muy fuerte, empujados por un viento muy flojo durante la noche. Los barcos ingleses seguían a la armada. Divididos en dos escuadras, atacaban su retaguardia. Una de ellas tenía intención de virar para atacar un extremo de la media luna. Quizás fueran los navíos de Frobisher, conociendo las aguas de estas costas, capaces de arrastrar a los navíos hacia la orilla. Los hombres pensaban, es peligroso, no debemos acercarnos demasiado con barcos que necesitan de un fondo de 6 metros. La flota inglesa se dividió en 4 divisiones con el fin de agredir a los navíos españoles, separarlos y así poder hostigarlos de uno en uno por separado o bien acorralarlos en este lugar para seguir atacándolos. Pero la armada era una fortaleza flotante con miles de cañones. Los españoles esperaban poder atacar y abordar los barcos ingleses. Así habían combatido siempre. Mientras se disparaban los cañones de banda, el resto de la dotación de los navíos españoles se preparaba para el abordaje. Apoyándola había un número elevado de hombres preparados que esgrimían armas como esta. Alcancías llenas de una mezcla de alcohol, pólvora y resina que al encender sus mechas explotaban al alcanzar las cubiertas del enemigo, desperdigando su incendiario contenido. Cuando las cubiertas se hallaban en total confusión, el navío se aproximaba y una última arma era utilizada para el asalto. Un baúl explosivo. El olor del miedo se apoderaba del navío. A nadie le gusta, y es cierto que existe la emoción de la batalla, la emoción de la lucha que con frecuencia supera el miedo. Pero el miedo estaría presente, y el miedo huele. Los ingleses eran demasiado veloces para que les sorprendieran. Una de las divisiones lanzó un furioso ataque que obligó a la armada a acercarse a la isla de White y hacia los peligrosos bajos. La formación de media luna de la armada estaba siendo empujada contra las rocas. Allí hay una hilera de rocas llamada Owers. Son todas estas rocas. Para designarlas pondremos esta referencia de peligro. Por aquí llegaron los españoles y de repente se encontraron con que era difícil proseguir porque las corrientes son contrarias y entonces los barcos españoles con dificultad y habilidad se deslizan por los lados. Y el resto de los barcos pasaron por Bembridge Ledge sorteando las peligrosas rocas. Las corrientes eran cada vez más fuertes. Los hombres están indecisos. El supremo comandante debe decidir. Quizá pensara, me tienen atrapado. Debió sobrevenir el pánico en el barco que dirigía la operación. Por fin determinó que solo podía seguir en una dirección. Hubo un tiroteo. Se hicieron señales y toda la armada enfrentada al viento salió hacia el canal, seguida de una escuadra inglesa decepcionada. La armada estuvo a punto de fracasar en esta zona. La singladura de todos esos barcos, más de 100, podría haber terminado aquí si no hubieran sido tan astutos como fueron. Ningún barco español fue hundido o dañado gravemente en esta lucha, pero esa noche hubo una celebración en la escuadra inglesa en la que 6 capitanes fueron armados caballeros por su almirante supremo. Se ha sugerido que esta contienda fue dirigida por Francis Drake, pero otra vez la leyenda de Drake parece que se impone. Su reputación se extiende por el mundo.
En su circunnavegación desembarcó en California. Y allí, en la playa de Drake, el profesor Peter Pearson reflexiona sobre el hecho de que ningún documento hace referencia a la participación del célebre marino en este choque bélico. Una noche mientras descansaba, empecé a leer la novela de Conan Doyle, El resplandor plateado, en la que Sherlock Holmes reflexiona sobre el curioso incidente del perro en la noche. Y Watson comentó, pero el perro no hizo nada en esa noche. Y entonces pensé en Drake. De repente recordé que todos los informes españoles mencionan que sus cañones disparaban al mástil principal del buque insignia inglés. Los españoles nunca supieron exactamente cuál era el barco insignia inglés. Esa acción había tenido lugar el 3 de agosto, el día anterior a este encuentro, en el que no figura el nombre de Drake en los relatos ingleses. Investigué sobre la relación de octubre de los galeones ingleses y allí hallé el Revenge de Drake, su barco insignia, con el desarbolado del mayor por los disparos. Por eso tuvo que retirarse para arreglarlo. No podía arriesgar su navío. En otras palabras, el 4 de agosto Drake no hizo nada, excepto reparar su navío. Daba igual lo que Drake hiciera. Los españoles habían sido alejados de Sole. Ahora, la Armada no tenía dónde esperar las noticias de Flandes. Los inaccesibles acantilados del suroeste de Inglaterra indicaban que ya no disponían de fondeadero. La flota inglesa lo seguía. No había más que hacer. En los navíos españoles, la rutina continuaba. Se contaban las horas y se decían misas, pero nadie a bordo sabía si el ejército de Flandes estaba listo. Y no lo estaba. El problema de intercambiar mensajes entre la Armada y Flandes no se había solucionado. Con poca agua y comida, la Armada se detuvo en Calais para aprovisionarse. La Armada fondeó el sábado. Y entonces Medina Sidonia recibió el primer mensaje del duque de Parma que decía: sé que has llegado a Calais, estaré listo el viernes. Pero la Armada no podía esperar tantos días allí. Fuertes corrientes venían del estrecho de Dover, y en esa zona no encontrarían ningún refugio en caso de tormenta, pero no tenían alternativa y sabían lo que les esperaba. Las bombas infernales, bombas flotantes como las que los holandeses habían utilizado en Amberes. Sabían que el ingeniero que las había fabricado se encontraba en Inglaterra. Pensaban que se encaminaban hacia la muerte.